people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo tutorial de Cardistry del pincho. Pincho es un movimiento a una mano creado por Oliver Sogar entre el año 2013 y 2015, o al menos entre estos años los lanzó. Es un movimiento increíble, súper satisfactorio para hacer a la mano y además se puede añadir en un montonazo de combos. De verdad, una vez que lo aprendáis no pararéis de hacerlo. Así que si quieres aprender este tutorial de este tan precioso movimiento, quédate en este vídeo. ¡Vamos allá! Bueno people, pues vamos a pasar a explicar pincho, este movimiento tan adictivo. Una vez que lo aprendéis, de verdad que no pararéis de hacerlo, es increíble y además se puede practicar con otra cosita que no es una baraja, que luego os diremos, y viene genial para estar en cualquier sitio practicándolo. Bueno, ahora sí vamos a empezar el movimiento de pincho, pero antes de empezar vamos a explicar que siempre nosotros fragmentamos y separamos los movimientos, es decir, si por ejemplo el de Golov, que fue el último movimiento que enseñamos, que lo tienes aquí arriba a la derecha, explicamos primero cómo hacer este giro y luego lo demás, ¿no? Pues en pincho sucede lo mismo, aunque sea un movimiento cortito, también se puede separar. Y es que tenemos dos tips. Uno sería conseguir dar esta vuelta al paquete y otra sería esta de aquí, ¿no? El conseguir girar un paquete, que es el final del pincho. Vamos a empezar con el principio, entonces vamos a poner el dedo meñique y el dedo pulgar para empezar el tutorial y a aprender este movimiento. Y utilizaremos el dedo anular y el dedo medio de esa misma mano para agarrar esta parte del paquete, ¿no? Es importante que veáis que aquí hay un hueco bastante grande, no tengo la mano así. La tengo estirada, ¿para qué? Para que me pasen los dedos. Si yo tuviese la mano más bajita, intento pasar y no me pasa. Esto a lo mejor os sucede al principio porque la mano está más engarrotada, ¿no? Está intentando que el paquete no se caiga y al ejercer más presión está más tensa. Y recordar que la memoria muscular es algo bastante importante, ya que aunque aprendas el movimiento y te estés toda una tarde, tus dedos necesitan memorizar eso que has aprendido para luego poder ejercerlo correctamente, ¿no? Ahora sí, después de la chapa que os decimos siempre, vamos a utilizar esos dos dedos como os digo y vamos a empezar a girar el paquete. Lo que buscamos es estirar los dedos, es decir, si yo tuviese esta posición, agarro y introduzco los dedos, ¿no? Si los bajara, pues mira, me queda la posición de heavy, ¿no? Ahí, pues una vez damos esa vueltita y tenemos los dedos por debajo, vamos a sacar los dedos, ponerlos otra vez encima y volvemos a dar la vuelta. Y ahora sí, vamos a seguir, así que una vez que tenemos los dedos por debajo, no los vamos a retirar para seguir haciendo este movimiento. Esto solo era para practicar, como os decíamos, esa presión que tenéis que ejercer con el paquete. Pero una vez que tengamos los dedos pasados por debajo, lo que va a pasar es que el dedo índice se va a poner encima. Y ahora mismo tenemos por todas partes los dedos pinzados, ¿no? Es decir, el dedo está aquí encima, el meñique en esta esquina y demás. Pero la realidad es que el dedo anular y el dedo meñique van a retirarse y vamos a acabar en esta posición en la que tengo una pinza con el dedo pues índice y medio, y luego el pulgar está en esta esquina. ¿Qué va a hacer el pulgar? Va a utilizar esta esquina de aquí de palanca, ¿vale? Es decir, si yo lo intento girar así, solo girando los dedos, aparte de que se me descuadran los paquetes, es muy difícil. Pero si utilizo el pulgar para empezar a ejercer palanca, el paquete se queda quieto y me es más fácil moverlo. Entonces, una vez que estoy haciendo esa palanca, voy a estirarla y ejercer presión para que mi dedo tenga un espacio para poder meterse, el dedo anular, como podéis ver, ¿no? Y entonces me cambiaría y me quedaría en esta posición de aquí. Haciéndolo otra vez, meto los dedos ahí, pinzo, suelto estos dos dedos, empiezo a hacer palanca y cuando empiezo a hacer palanca, mi dedo viene aquí y lo pinza todo, ¿no? Estamos en esta posición de aquí. ¿Y cómo lo acabamos? Pues bueno, igual que el pulgar estaba haciendo esa presión y el paquete seguía haciendo allá, esa presión que hacía el pulgar de ir para allá, ahora la hará este dedo, es decir, seguirá el mismo movimiento, ¿no? Tiene que ser algo fluido de fam, fam. Fam, fam, como me gusta hacer en onomatopeyas, fam, fam. Pero como os digo, una vez que el pulgar está yendo en esa dirección, el dedo anular que se pone aquí también va a ir en esa dirección. Es como una energía que fluye, ¿no? Hacia allá, y eso va a hacer que el paquete empiece a venir arriba, pero el pulgar, que había sido retirado cuando lo hemos pasado a este dedo, ahora va a venir a esta parte de aquí, superior del paquete, y la va a agarrar, y la va a tener pinzada tal que así. Y ahora tendríamos la última parte, que retiraríamos el dedo medio, que está encima del paquete, y utilizaríamos el índice para rotar este paquete. Es decir,
esta presión que tenemos entre estos dos dedos, tenéis que ir apretando más, apretando menos para ver cuándo conseguís que os rote un paquete entre pues las yemas de esos dedos. Cuando estamos aquí, retiramos el paquete hasta que se nos queda totalmente recto y paralelo con la yema de nuestros dedos. Y una vez ahí, lo que vamos a hacer es, vamos a inclinarnos hacia adelante, la energía va a ir hacia adelante. Vamos a utilizar estos dos dedos para apoyarnos aquí, que no se nos caiga la carta, porque si yo ahora mismo retiro el pulgar, pues ya los puedo tener ahí. Y el pulgar se va a retirar, va a venir a esta esquina y va a hacer esto. Pues bueno, vamos a explicar por separado ahora este movimiento de aquí, tan bonito de hacer, que es el final del pincho, ¿no? Como podréis haber visto. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a utilizar es los dedos medio y índice para poner debajo del paquete, pero los dedos anular y meñique van a venir a esta posición de aquí, ¿no? Como si tuviese una especie de pistola. Una vez que voy viniendo abajo, lo que estoy haciendo con el pulgar es buscar la esquina. Me voy a esa esquina. Y el dedo medio lo posiciono totalmente paralelo al pulgar. Si lo quito, están totalmente iguales. Uno hace en contacto con el otro, pero la baraja aquí está en medio. Entonces voy a buscar esa esquina, lo primero que hago es posicionar ese pulgar y ese dedo medio. Una vez que están posicionados ya tengo agarrado el paquete, el dedo índice lo puedo retirar, pero en verdad viene justamente arriba del dedo medio, y estos dos dedos se quedan aquí. ¿Por qué se quedan aquí y no están en el aire? Porque este dedo aquí también va a ayudar a hacer un poquito de palanca a que esto gire, ¿vale? Y para que esto gire vamos a hacer dos movimientos. Uno va a ser utilizar el índice para que esto rote. Y tenéis que intentar notar esa presión en la que podéis hacer este movimiento de aquí y que el paquete rote. Entonces, una vez que hacemos eso, en el que, aparte también no lo he dicho, pero este dedo también está ejerciendo esa presión, ¿no? O sea, no solo es esto, sino que este dedo está acompañado, lo estoy abriendo y cerrando. Pues una vez que tenemos esto, vamos a hacer al mismo tiempo un pequeño golpe de muñeca y vamos a dejar en el aire durante un segundo ese agarre que teníamos con el pulgar y el dedo medio, ¿no? Y ahí, en ese pequeño toque, es cuando el paquete gira. Esto me parece lo más complicado de pincho realmente, que os salga bien, que os salga recto, que no se os mueva ninguna carta, como podréis haber estado observando. Lo puedo explicar porque sé hacerlo, pero no siempre me sale perfectamente. Aún así, si lo practicáis y le dais muy duro, seguro que os acaba saliendo mucho mejor que a mí. Al fin y al cabo yo nunca me he puesto a practicar esto, solo por separado, pero sé que si lo hubiese aprendido así desde el principio hubiese sido muchísimo mejor y que ahora me saldría siempre a la primera. Y bueno, ahora que sabéis hacer pinchos, seguro que os preguntaréis qué era eso que podíamos utilizar para practicar mejor. Pues bien, podéis utilizar una tarjeta y de esta manera os puedo asegurar que las dos partes, tanto la de girar esta de aquí, os resultará mucho más fácil, porque si comparamos el tamaño de normalmente una tarjeta, esto es bastante más pequeño, y del material que está hecho, desliza muchísimo mejor, por lo que realmente merece mucho la pena. Además, yo siempre que tengo una tarjeta en la mano, hago esto, de verdad que es súper adictivo, y a diferencia de las cartas, pues no se te va a caer. Y bueno, hasta aquí el tutorial de pincho. Sí que me gustaría comunicaros una cosa más, y es que hemos explicado este pequeño movimiento en Instagram y lo podéis añadir al pincho por si queréis hacer un movimiento de dos manos, porque yo puedo retirarme el paquete, hacer el pincho y una vez que lo hago añadir ese movimiento para que me quede genial. Ese tutorial lo tenéis en nuestro Instagram, así que ya podéis estar yendo y seguidnos si no nos seguís, que hacemos contenido exclusivo y de calidad. Así que muchas gracias por ver el vídeo y quedarte hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya encantado aprender este movimiento y que le des muy duro para así convertirte en un cardista increíble.